Regresamos a Punto y Contrapunto. A 7 meses de la llegada a México de Emilio Lozoya, extraditado desde España, el empresario Alonso Ancira llegó este miércoles a nuestro país. Ancira enfrenta acusaciones por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la venta de la planta fertilizantes agronitrogenados que su empresa, Altos Hornos de México, hizo en 2015 a Petróleos Mexicanos, dirigida entonces por Lozoya. Ancira supuestamente habría sobornado a Lozoya con $3.5 millones para que comprara la planta, considerada chatarra, en $273 millones, un precio 10 veces superior a su precio real. Por ese mismo caso, Lozoya enfrenta actualmente su proceso en libertad, mientras espera la resolución a su solicitud del llamado criterio de oportunidad, que le permitiría evitar ser enjuiciado a cambio de aportar información. Ancira deberá enfrentar su proceso penal y devolver el pago recibido por agronitrogenados. El presidente López Obrador informó hace unas semanas que Altos Hornos está dispuesto a devolver los $200 millones que se pagaron de sobreprecio. En su conferencia del pasado 13 de enero, el mandatario federal dijo que un día antes había recibido una carta del empresario principal de Altos Hornos de México, aunque no mencionó su nombre. Lo que sí dijo el presidente fue que estaban dispuestos a devolver los $200 millones y que solo hacía falta que la Fiscalía resolviera si era conveniente llegar a ese acuerdo. Pero Altos Hornos de México lo negó. Aunque ninguno de los delitos que se le imputan a Ancira amerita prisión preventiva, se espera que la Fiscalía General de la República solicite que no pueda llevar su proceso en libertad para evitar la posibilidad de fuga. Bien, segundo tema de la noche y ahora comienzo contigo, Elisa. Esta extradición de Alonso Ancira que se suma a este gran caso de corrupción. ¿Cómo estás viendo este proceso? ¿Qué esperar? Y también de la actuación de la Fiscalía. Lo primero es celebrar que este individuo ya está de regreso, porque efectivamente todas aquellas personas que hayan ejercido un daño patrimonial a las arcas del Estado deben rendir cuentas frente a la justicia mexicana y no necesariamente solo disfrutar de los ciertos beneficios que por la vía de los juicios de amparo pueden acceder, digamos, como en las justicias extranjeras, ¿no? Él había disfrutado incluso de un periodo de liberación en España, luego de volverse a entregar él mismo a la prisión española, justamente porque lo que buscaba era que se desestimara la orden de aprehensión girada por Interpol por cuestiones legaloides ahí, como hemos dicho algunas veces en esta mesa, que tienen que ver con si se había notificado, si había expirado, si no. Al margen de que también merece la presunción de inocencia, digamos, y que merece un debido proceso, creo que toda la carga de la prueba vuelve a estar en la Fiscalía General de la República, y ahí hay dos cosas que me preocupan particularmente. Una, la opacidad con la que se ha tratado el expediente Odebrecht, que a pesar de que esto ha sido impugnado en reiteradas ocasiones a través del Pleno del INAI, justamente una de nuestras instituciones en peligro en el próximo periodo de sesiones, del Congreso de la Unión, le ordenó a la Fiscalía transparentar esto y que a través también del juicio de amparo la Fiscalía logró posponer ya por 4 años la publicación de los informes, digamos, anonimizados del caso para que podamos conocer todo lo que se ha investigado, cuáles son las pruebas que tienen o no, y el hecho de que los plazos judiciales interrumpidos por la pandemia de COVID pues le dieron justamente aire a Emilio Lozoya para que sea hasta marzo cuando se decida si la Fiscalía lo vincula formalmente a proceso o no y si le acepta su solicitud de atenerse al criterio de oportunidad. Pero por el otro lado me preocupa otra cosa que tiene que ver con aquel episodio famoso de punto y contrapunto de la rifa no rifa del avión, que tiene que ver con si se logra un acuerdo reparatorio después de un proceso llevado por la Fiscalía en el que se decida o se dictamina al final que la empresa tiene que devolver el sobrecosto que se pagó a partir de Petróleos Mexicanos, es decir, el daño patrimonial ejercido a Petróleos Mexicanos. ¿Cuál va a ser el procedimiento que van a seguir? Porque, y traigo a cuenta ese episodio de febrero del 2020, hoy en el caso del tema de Infonavit que discutíamos en aquel episodio, sabemos que ese dinero sigue en el limbo y que no se ha podido acreditar ni desde la PGR ni del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, ni se le ha podido reintegrar al Infonavit ese dinero que ha estado en pleito legal todos estos años con los empresarios que supuestamente también tuvieron contratos ventajosos durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Entonces, la dificultad es doble. Una tiene que ver con transparencia y con la integración de la carpeta de investigación para efectivamente vincular a proceso a este individuo y entonces saber si proceden las sanciones de cárcel o
se puede además llegar a un acuerdo reparatorio de reintegración del dinero, pero en cuyo caso que llegáramos hasta allá después de ese proceso, queda todavía por ver la capacidad del Estado mexicano de genuinamente Bien. reintegrarle a la dependencia que sufrió ese daño patrimonial los recursos que le fueron extraídos, digamos, como de manera ventajosa o ilegal. Bien, Sara, Lisa ya expone algunas de las principales preocupaciones respecto a este caso. Tú también celebras la extradición de Alonso Ancira y también respecto a este acuerdo reparatorio que ella ya hace alusión, ¿lo ves viable? Pues sí, justo creo que es muy importante que se está haciendo pues este seguimiento al caso. Creo que también para muchas y muchos de nosotros ver a Emilio Lozoya en libertad mientras espera su juicio es un poco difícil de imaginar cuando hemos visto cómo la prisión preventiva oficiosa ha sido utilizado para delitos menores y ahora vemos a personajes como Emilio Lozoya pues viviendo libre mientras hacen este tipo de investigación donde están involucrados millones y millones de dólares. Entonces, sí es importante que haya una rendición de cuentas, que sí hay pues una reparación del daño, pero yo también cuestionaría mucho de que solo pagar el sobreprecio es realmente reparar el daño y cómo estos actos durante las últimas décadas han dañado nuestras instituciones, donde entonces esto es cómo se hace negocio en el país. Digo, entiendo que ahora la 4T, eso es la bandera de combatir la corrupción, pero donde esto ha sido el status quo de cómo trabajar y cómo conseguir contratos, cómo tener una relación cercana con las autoridades, y que esto es lo que ha corrompido nuestras instituciones y que solo pagar 200 millones de dólares va a reparar el daño. Yo tengo grandes preguntas sobre eso. También sabemos que hay otros cargos, otros indicios de posibles sobornos que fueron pagados a Lozoya de diferentes montos, que como bien dijo Lisa, también hay una opacidad y una falta de entender sobre hacia quiénes, cuáles son los implicados en estos sobornos. Entiendo que ellos tienen que guardar su investigación, pero también si él está dando esa información, es importante que vaya avanzando el caso. Bien. Yo creo que sí es importante que él ha regresado al país. Creo que los acuerdos de negociación sí son importantes si esas empresas quieren seguir trabajando en el país, si quieren seguir existiendo, pero creo que tiene que haber un pago mayor que nada más el sobreprecio. Bien. Eder, ¿qué opinión te merece la extradición de Ancira? Sara ya pone sobre la mesa el proceso que está llevando Emilio Lozoya y justo quería preguntarte si tú crees que veremos un proceso similar en el caso de Ancira. Pues no creo, porque Ancira nunca ha manifestado su voluntad de ser un testigo protegido que aporte información para poder dar con casos mayores o con responsables mayores, que es una situación distinta a la de Lozoya. Pero bueno, la extradición ya se había aprobado, hoy llega a territorio mexicano y es por eso que es noticia. Y llega con un contexto en donde hay dos casos muy interesantes. Por un lado, el litigio que el gobierno mexicano está haciendo con las autoridades españolas para que les sea devuelto los 48 mil millones de pesos que se depositaron en el Banco de Andorra, que está que ahí es donde todo el priismo con sus corruptelas, el caso de Brecht, la estafa maestra, etcétera, depositaron todo el dinero que extrajeron del erario público. Entonces, seguramente la información que se extraiga ahora con las declaraciones de Ancira ayudarán a ese litigio para que regresen estos 48 mil millones a las arcas mexicanas. Y también se da en el contexto en el que hoy, cuando estaba aterrizando el avión de España a México, también estaban deteniendo en Guerrero a Mario Marín, el exgobernador de Puebla, por el caso de Lidia Cacho. Son de dos casos que pueden ser muy emblemáticos, que si la FGR actúa de manera adecuada
y con mucha inteligencia podrá reducir la brecha de impunidad que impera en México, y creo que es una oportunidad bastante importante para mandar un mensaje de combate real a la impunidad en México. Entonces, está muy interesante lo que está por suceder. Insisto, la extradición se había aprobado ya desde hace un rato. El tema ahora es qué se hace con la información a partir de las declaraciones y cómo se lleva a cabo el juicio para este personaje, porque efectivamente el Poder Ejecutivo está revisando y viendo la posibilidad de que se le reembolse la mayor cantidad de dinero posible por estos fraudes, pero la FGR tiene autonomía y tiene la obligación de impartir justicia. Entonces, esperemos que si haya un juicio y transparente y una sanción ejemplar para este personaje, que además se acuerdan, cuando fue detenido él tenía este gesto de impunidad y soberbia, ¿no? Se sentía intocable. Bueno, pues ya vimos que no es intocable y esperemos ahora que sí cumpla una condena justa. Bien, Alfredo, dice Eder, una oportunidad importante para el combate a la impunidad en México. ¿Cómo lo estás viendo tú y qué escenario podemos esperar de este caso? Sí, de acuerdo, salvo que un pájaro no hace, como dicen, una golondrina no hace primavera. Realmente yo espero que no nos quedemos solamente en el caso Ancira y así, caso por caso. En la trama Lozoya está por aquí Ancira y está por aquí, está por el otro. Yo espero que no nos quedemos en lo que es solamente el daño patrimonial, que por supuesto que no es menor y que por supuesto que es una aspiración recuperar en medida de lo posible y lo más que se pueda lo que extrajeron estas personas del dinero público, los fraudes que hicieron. Y este tema particular, pues es algo que el propio Andrés Manuel traía sin que muchas personas, la verdad, le pusieran reflector desde 2017, si no es que más atrás. Yo recuerdo que él en alguna entrevista en el contexto de la campaña de Estado de México informaba de este tipo de esta transacción y pues ahora vemos que estamos en este punto, pero yo, y más allá que hablar de la Fiscalía y que si Mario Marín y eso, sí hablar de una información que también ha estado circulando en las últimas horas que tiene todo que ver realmente, si queremos ver el panorama completo, que es que la Fiscalía General de la República aparentemente está investigando a Emilio Lozoya por haber recibido $5 millones en sobornos de empresas ligadas a OHL. Y traigo el caso OHL a la cuenta porque ese es parte del panorama completo. O sea, si echamos el reloj atrás a tiempos del peñanetismo, incluso del peñanetismo en el Estado de México, lo que se preparaba desde ahí con todo este tipo de alianzas con empresarios, con empresas extranjeras y demás, era el asalto al poder, el asalto al poder mismo. Por supuesto que mantener en este plan privatizador y de la reforma energética y todo lo que vimos en los siguientes años, pero antes de eso, una operación con fraudes que son gigantescos, que no les estamos poniendo la atención necesaria. El caso de OHL representa un fraude de alrededor de los 90,000 millones de pesos en 15 años. Es esta empresa con la que Arturo Montiel, como gobernador en 2002, pactó en España con los directivos de OHL, una empresa que no figuraba al tamaño que después terminó siendo gracias a los contratos que obtuvo por el Estado de México, donde arreglaron una licitación que ganaron el siguiente año, en 2003, para construir el circuito exterior mexiquense y después el viaducto Bicentenario, estos segundos pisos del Estado de México que conectan incluso con Ciudad de México, por los que los mexicanos que hemos transitado por ahí hemos estado pagando para financiar no solo las campañas del PRI, sino campañas incluso en España. Entonces, yo creo que la aspiración de ver el panorama completo, de tener a toda la camarilla junta, tiene que ser reflejada en una investigación, en un maxi proceso, y no estar viendo las cosas como yo siempre he criticado acá, que hace la Fiscalía General de la República, fragmentadas. Ahorita es el caso de este, ahorita es el otro. Tenemos que aspirar a exigir y a encontrar la forma de juzgar el contexto general que permitió que la camarilla de Enrique Peña Nieto tomara el poder de la forma que la tomó con casos como el de Altos Hornos de México, como Odebrecht, OHL y todo lo que se pueda acumular. Es hacia allá donde tenemos que avanzar para que en verdad podamos aspirar que la Fiscalía sabe hacer investigaciones así de complejas y sí podamos hablar de que se reduce la impunidad en este país. Bien,
Pues tenemos tiempo para una intervención más. ¿Alguien quiere agregar algo? Lisa, ¿habías levantado la mano? No, pero bueno, nada más habiendo escuchado lo que decía Lecona, pues efectivamente, ¿no? O sea, creo que nos queda muy pendiente todavía seguir desentramando y por eso era tan importante el tema de la transparencia del caso de Lozoya, porque lo que necesitamos es saber genuinamente hasta dónde están llegando esas investigaciones y por cuántas conductas, ¿no? Porque no ha sido lo único. Y creo que también por ahí vamos a tener que seguir investigando, pues cómo ha estado operando la Fiscalía General de la República con casos anteriores de los que ya no hemos hablado, pero que seguramente que siguen sin encontrar justamente la solución, como este del Infonavit que mencionábamos hace rato, porque ahí hay pues ciertas presunciones que nos hacen pensar que también pues hay un mal manejo del caso por parte de la Fiscalía General de la República, pero bueno, desafortunadamente a mí en este caso particular no me sorprende dada quien la encabeza, ¿no? Pero bueno, bien, hasta ahí la dejaría. Bien, pues tenemos que hacer una pausa, pero sin duda estaremos atentos al seguimiento de este caso. La Comisión Federal de Electricidad condonó adeudos en Tabasco. Más de 600,000 personas tienen borrón y cuenta nueva y pagarán la tarifa más baja. ¿Es una buena medida para apoyar a los más pobres o alienta el impago? Regresamos con este tema, punto y contrapunto. No te vayas.